hermosa comunidad financiera, pues estamos nuevamente en este su podcast, No eres tú, dinero soy yo. Y pues bueno, siempre les he dicho y les presumo y lo seguiré haciendo, que les traigo grandes invitados, porque la verdad es que así es, sobre todo gente de experiencia que ha vivido cosas que tienen que ver con esta parte del mundo de las finanzas y sobre todo que tienen que ver con esta parte de no eres tú, dinero soy yo. Y pues el día de hoy les traigo una gran invitada. Ella es Noemí Gómez, quien es licenciada en sistemas, es emprendedora desde hace más de 15 años. También tiene una consultoría en seguros desde hace 10 años. Practica la meditación budista, fíjense, la meditación budista tibetana desde hace 20 años y desde hace 3 años, bueno, también ya practica la yoga tibetana y por si fuera poco, es coach certificada en finanzas personales. Entonces, imagínense la calidad de persona que les traigo el día de hoy de invitada. Bienvenida, Noemí, a esta comunidad y a este podcast. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Ay, Connie, pues muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantada de estar aquí con tu comunidad. Muchas gracias. No, gracias a ti y sobre todo, Noemí, gracias porque yo sé que lo que nos vas a platicar el día de hoy va a dejar huella en las personas que nos escuchan, sobre todo porque, como bien lo digo, no eres tú, dinero, soy yo. Y a veces estás de acuerdo que vamos por la vida haciendo cosas, invirtiendo o generando negocios o generando cosas en donde el problema no fue el dinero, sino fuimos nosotros basados en nuestras decisiones, en nuestra emocionalidad, en nuestra visceralidad y tendemos a perderlo. Entonces, yo les digo que son esas historias de terror o de horror que a veces vivimos en razón de no eres tú, dinero soy yo. Y pues cuéntanos qué nos traes aquí el día de hoy. Eso que dices es muy cierto porque finalmente pues el dinero está ahí, presente, en todo momento, en todo lugar. Y más bien es de qué manera yo me relaciono con el dinero, ¿no? Y de Así ahí es. parte como nuestras decisiones, sin ponerle etiquetas, buenas o malas, pues fueron decisiones que tomamos en su momento porque pues eran con base en la información que teníamos en ese momento y pues simplemente fue así, o sea, y no pasa nada, ¿no? O sea, si no fue una buena experiencia, pues simplemente es un aprendizaje y si es una buena experiencia, pues maravilloso, porque pues eso te hace seguir vinculándote de manera positiva, ¿no? En la parte del dinero. Así es. Fíjate que estas historias, como dices, de terror, eh, pues lo que pasa que entiendo que sí vives un momento difícil y por eso pudiera convertirse en algo horrible, pero finalmente todo tiene solución. Yo les voy a platicar cómo fue la parte de mi transición. Yo como emprendedora, eh, pues esta mente emprendedora, ¿no? Que siempre me quiso sacar de un esquema de oficinas porque pues yo no me adapto en las oficinas, no me gusta tener jefes, no me gusta que me digan qué hacer, no me gusta este, llevar una como rutina en la parte laboral. Entonces yo siempre busqué mi libertad en ese sentido, ¿no? Laboral. Eh, y bueno, pues justo como emprendedora empecé utilizando pues todos mis ahorros para empezar diferentes tipos de negocios. Y pues ninguno funcionó, ¿no? Esto me llevó en algún momento a estar completamente quebrada financieramente y emocionalmente, porque pues esa búsqueda pues me hizo tomar esas decisiones. Entonces hubo un momento que yo me sentí así súper desgastada, fracasada, cansada, desvalorada y peor aún, pobre, ¿no? Sí. Porque, pues sí, porque, o sea, lo único que yo no tenía era liquidez, pero no me había dado cuenta de todo el aprendizaje que ya había acumulado. Y pues imagínate, o sea, tener 0 pesos en el banco, en la cartera, era súper angustiante
porque teníamos que pagar la hipoteca, las tarjetas de crédito, pues todos los servicios, ¿no? Y yo no tenía un trabajo para decir, ah, bueno, pues al fin que ya me pagan la próxima quincena. O sea, no había eso. Entonces, la verdad es que sí fue una época súper, súper angustiante. Eh, y pues hasta que en un momento, me acuerdo muy bien, fue un diciembre, siempre en diciembre es como mi recordatorio. Ah, Una tarde de diciembre en el que todo el mundo está festejando y que todo el mundo está gastando y que todo el mundo yo me sentía miserablemente horrible, o sea, mal, muy mal. Y entonces me acuerdo que hablando con una amiga por teléfono, hice como una reflexión y le dije, o sea, no me puedo permitir esto a mí. O sea, yo toda la vida he sido como muy ahorradora y así, o sea, no es posible que yo esté en esta situación. Entonces lo que hice fue prometerme o sea, a mí misma decirme, esto yo nunca más lo voy a volver a vivir, yo me voy a recuperar, ¿no? Y, pues, o sea, salir de este momento de angustia, de pobreza, de quiebra. O sea, esto yo no lo puedo seguir viviendo y nunca más se va a volver a repetir en mi vida. Y pues ese fue como un gran impulso, porque cuando ya empezó el año siguiente, pues te encontré como una oportunidad re- o sea, que me hizo recuperarme nuevamente, así pasito a pasito, salir del hoyo en el que me encontraba. Y, y pues bueno, o sea, esta oportunidad de regresar al mundo corporativo, que no era mi máximo, pero fue mi única alternativa en ese momento para poder salir adelante, ¿no? Entonces me recapitalicé. Yo sabía que solamente lo iba a hacer temporalmente, porque me conozco, y entonces no pasó mucho tiempo de verdad para que nuevamente yo otra vez como poquito a poquito fuera recuperándome y tanto mi parte financiera, económica, como mi parte emocional y mi parte energética, ¿no? La verdad es que si no hubiera sido también en gran parte sí, esto que mencionas de la meditación, eh, para mí ha sido como un gran apoyo emocional, porque ahora sí que tengo una perspectiva más amplia, ¿no? De todo lo que sí, claro. ves como así, como el mundo material. Entonces, me da esa posibilidad de poder visualizar las cosas de manera diferente y como darle la vuelta en otro sentido y también, pues, cambiar esa perspectiva. Entonces, pues bueno, eh, después de esa oportunidad que se me presentó, inmediatamente al año siguiente di un giro a lo que hoy es mi negocio actual, de la parte de la consultoría. Y pues bueno, me fui preparando cada vez más en los temas de finanzas personales. Mucho antes de certificarme como coach, yo empecé como a hacer una investigación porque y luego trabajando en esa empresa porque estaba dedicada a la parte del retiro, ¿no? Entonces fue como ver que realmente todo, hay una gran desinformación en torno a los temas financieros personales y yo vi mi oportunidad encontré ahí como mi pues sí es mi pasión porque sí me gusta mucho entrar a dar como una vuelta a la situación de una persona o una familia, porque yo lo viví, ¿no? Entonces, es como darles herramientas justamente para que puedan salir adelante y mejorar sus vidas. Entonces, pues hoy, bueno, ya soy totalmente autosuficiente, tengo mis finanzas en orden, y sobre todo lo que busco es, o sea, mi prioridad siempre en cualquier actividad que yo realice, pues es crearme a mí misma
esas condiciones para tener libertad. Empezó por la laboral, pero pues también libertad emocional, espiritual, así, y eso mismo que me traiga bienestar. Entonces, pues de hecho, uno piensa, ¿no? Que siempre que van a ser todas las condiciones así, ya, y si ya le di la vuelta y ya todo es maravilloso. Pero pues no, resulta que de repente hace 3 años la salud me traicionó, ¿no? ¿Qué Y caray? entonces, por emergencia, tuve que entrar a una cirugía y pues nuevamente vuelvo a la parte espiritual, fue como mi ancla de soporte emocional para salir adelante. Yo estuve hospitalizada 7 días y en recuperación más de 6 meses, así que estuve pues otra vez, ¿no? O sea, viendo de qué manera podía, por ejemplo, generar recursos de manera diferente. Entonces empecé a diseñar un sistema de negocio. O sea, yo en mi cama o trabajando en la casa porque no podía salir. Ahorita ya es normal, ¿no? Con la pandemia, Ujú. pero hace 3 años no era así. O sea, Sí, claro. era estar en la calle y estar visitando clientes y estar haciendo otra cosa. Entonces, pues, como decíamos al principio, o sea, no es que sean cosas buenas ni malas, simplemente son experiencias y con la información que tienes es con lo que actúas lo mejor que puedes y pues bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Pero fíjate qué interesante la parte en donde me dices de cómo salir de ser empleado a ser emprendedor. Y lo comentábamos al inicio, antes la verdad es que es bien cierto, o sea, creo que las escuelas, y sobre todo ciertas escuelas, que empezaron, digamos que con una situación diferente, a crear mentalidades de líderes y a crear líderes con otra posición para que no solamente fueran el empleado común, sino llegaran a posiciones mucho más ejecutivas, mucho más gerenciales, pero sin dejar de ser, por supuesto, empleados. Obvio, algunos porque iban a llegar a las empresas de sus papás o a las empresas familiares a liderar y todo el asunto pero al final de cuentas realmente no hay una formación para que nosotros podamos No. aprender a ser emprendedores. No nos dicen qué tendríamos que hacer para Ujú, justo, si quieres ser ujú. emprendedor, tener la base financiera de tener un fondo de seguridad, tener un fondo que te permita Uy, no, ya poder. estás muy elevada, Connie. No, eso no pasa. No, por eso te digo, Eso pero no estás de acuerdo pasa. que no pasa ni va a pasar. No, Este, realmente las universidades están diseñadas, sus planes son como muy cuadrados, se quedaron en un tiempo, ¿no? En el que Así es. solamente se dedicaban a dar información, pero preparando a la gente para pues, que entrara a trabajar, o sea, eh, justo a las empresas, pero no para que uno genere su propio negocio o te dé las bases, por lo menos, ni una embarrania. Y tampoco yo he visto ningún, em, como programa, ¿no? Para emprender. Los que yo conocí en su momento, ay, eran como súper básicos, que dices, no, es que eso, o sea, es que eso no aplica para la realidad, ¿no? Entonces, es bien interesante porque eh, si no vienes de una familia, por ejemplo, mis papás, pues nada que ver con los negocios, ¿no? Yo no sé, o sea, de alguna vida traigo Sí, claro. este karma de estar buscando cómo independizarme y los negocios y así. Eh, pero mis papás no eran así, entonces ni siquiera tenía un referente dentro de mi entorno familiar de que me fueran proveyendo de esa información o de estar familiarizada con cierta actividad de un negocio. No, para nada. O sea, y el camino como emprendedor, pues tiene muchos altibajos y de repente no está tan fácil. Depende de dónde te desarrolles, ¿no? Pero si no llevas de verdad un acompañamiento como un mentor que te vaya resolviendo
preguntas y decirte, bueno, el panorama es así, mira, tú puedes hacer esto y esto y esto. Descubrirlo, la verdad es que de repente es doloroso, ¿no? Entonces, y sobre todo, como bien decías, o sea, el menos prepararte, bueno, si no nos hablan del dinero, tampoco en toda nuestra formación educativa, ni en casa, ni de los trabajos, ni así, pues, ¿de dónde vamos a tener fondos para salir adelante en las emergencias del emprendurismo? O sea, no, eso no, no existe. Sí, no, Entonces, no hay eh, forma. no, 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 no. Y hasta que lo vives, pues sí, resulta complicada, no imposible de resolver, porque pues uno también tiene que moverse, ¿no? Y hacer un cambio de mentalidad y rápido, porque no te puedes quedar así de, ay, pues a ver, ahora que se resuelva, no, o sea, lo tienes que resolver tú. Entonces, pues llegas de toda la información que esté más, como lo más cercano a lo que tú estás haciendo de actividad y pues en su momento, ahorita ya hay muchas cosas, ¿no? A través del internet, o sea, puedes encontrar cursos y muchas, cosas, pero antes no era así, o sea, era ir y pues, en las asociaciones, acercarte, y que estaban dedicadas, a formadores de negocios, así como muy elementales, pues, pero no era como hoy. Ahora pienso está como mucho más fácil, más accesible, en todos los sentidos, ¿no? Tú estés en donde estés, puedes tener acceso a esa información y a la vez ir resolviendo el día a día de tu negocio. Y aún Entonces, así, fíjate, aún así que, como bien lo dices, que hay más acceso a la información, que tenemos más acceso a través del Internet, aún así todavía creo que se queda un poquito abajo, sobre todo por la parte de la educación financiera, porque si ujú, bien te dicen cómo empezar a generar un negocio, cómo empezar a hacerlo, también creo que los coaches, formadores, mentores que hoy en día están con esa parte de crea, haz tu negocio, emprende, tú puedes, esa parte, también creo que tiene una parte que dejan de lado que tiene que ver con la parte de la base financiera. O sea, ellos nada ujú. más te dicen, ¿sabes qué? Vete, lánzate y si lo puedes hacer porque es tu pasión, porque es tu propósito de vida, porque con eso vas a poder generar el dinero, hazlo. Pero en realidad Ujú, sí hay un trabajo atrás de eso, sí hay un trabajo incluso emocional, porque si no sí, sabes contener cuando hay un altibajo, o sea, cuando más bien es más abajo que arriba, más abajo que arriba, así sí. es, por supuesto que te puede pegar y entonces Uy, sí. incluso ni siquiera puedes dar ese gran salto para ser emprendedor. No, no, abortas la misión. Yo he visto muchas, dentro del medio en el que yo desarrollé este negocio, uy, vi desertar muchísimas personas, muchas. Y era Así por es, eso, porque justo no está, esta mentalidad requiere como un proceso de hacer un cambio, ¿no? Y si bien es netamente de cumplir un horario de oficina y ya tú ser libre, ¿no? Y que todo dependa de ti, porque pues desde que abres la puerta, contestas el teléfono, todo, en un principio, es un gran cambio. Entonces eso es como resulta a veces muy agobiante para quien no tenía ni idea, ¿no? De eso se trataba, porque así nadie te es. prepara. Y sobre todo, y ya, todas las minucias del negocio y eso, bueno, pues ya también depende de cada actividad que tiene como sus minucias y sus detalles, ¿no? Pero en el grosso, no, tampoco no hay como una preparación en torno a eso. Y ya cuando estás en el negocio tampoco hay como, bueno, pues cómo poder tener unas finanzas sanas como emprendedor, ¿no? No, y cómo Eh, poder seguir creciendo, cómo poder seguir exacto. llegando al mercado que estás buscando, sí, Ujú, tampoco lo hay. Incluso, ujú, fíjate, a veces la parte fiscal tampoco te dicen,
oye, si estás emprendiendo, si estás ganando, si esto, tienes ¿cómo se llama? Una obligación fiscal. Y de momento te salen los emprendedores. ¿Cómo? ¿Tenía yo que pagar impuestos? Pues sí, o sea, estás generando riqueza Eso, y cada vez que regeneras riqueza tienes que pagar una parte. Incluso, sí, fíjate, yo incluso lo platico a nivel de este proyecto que yo tengo. Cuando empecé con todo esto, nadie me dijo que había que hacer publicidad, marketing, pero que eso tiene un enfoque y que tiene una manera de hacerse, incluso esta parte de los videos, que tienes que editar, que tienes que grabar, que tienes que ver la sí. calidad, que todo, nadie te lo dice, o sea, te pintan como ese panorama muy bonito y no digo que sea malo, no digo que Ujú, no sea bonito, por supuesto que tiene ujú, sus aristas, como bien lo dijiste, claro. pero sí hay que entender que hay un proceso, hay un Ujú, camino que tenemos que ujú. recorrer y no en vano tú tienes ya 15 y 10 años, ¿sí? Recorriendo ese camino como emprendedora. Digo, en mi caso llevo poco, llevo 5 años, pero al final es eso, o sea, es un Y tiene camino una de experiencia también, o sea, y un valor correcto. y está padre porque ha habido un aprendizaje que alguien que apenas va a empezar, pues no lo tiene, ¿no? Así es. Y a Ujú, veces que tienes que entender también el mercado, o sea, va a ujú, haber productos o va a haber servicios que van a ser como de moda y que yo no digo que en ese tiempo no puedas hacer grandes cantidades de dinero, pero hay que empezar a ver que hay vacas gordas y flacas y que tienes que tener para ambos lados. Que cuando totalmente, están las sí, gordas, tienes que ahorrar para cuando llegan las totalmente. flacas y a veces no te lo dicen, no te Ujú, comentan todo eso. Y digo, a mí me ha ujú, tocado ver gente que incluso en este camino del coaching tuvo que regresar a ser empleado porque no vivió de esto. O sea, ujú. definitivamente, quizás los grandes que ya han llegado a ciertos niveles se la pintaron muy bonito y a la mera hora, ¿sabes qué? Es que tuve que regresar a ser empleada porque yo no podía vivir de esto. O sea, Mm, no me daba la vida para vivir de esto. Entonces, sí, creo que sí es una parte muy importante. Creo que es una parte que los jóvenes, sobre todo hoy en día, tienen que entender que si bien ya se está como abriendo más esa parte a ser emprendedores, pero también yo sí, sí siempre digo, requieres una preparación es correcto, que te ayude a ver como el panorama completo, o sea, toda la película, para sí, identificar justamente cuáles son esas áreas de oportunidad dentro de tu negocio que debes evitar y cuestiones financieras también, ¿no? Porque finalmente es lo que pues va a permitir que esto siga prosperando tú sí, y la actividad que elegiste. Ujú, así es, y te digo, creo que a veces esa es la parte que nos falta escuchar como emprendedores y decir, pues no es tan sencillo. Yo platicaba con una amiguita que ella también es emprendedora del coaching y me decía, Connie, dice, cuando a mí me invitaron como a empezar a desarrollarme en esto, todo se veía muy bonito, dice, pero nunca ujú. me dijeron que tenía yo que tener un buen equipo de sonido, que tenía yo que tener ¿cómo se llama? Incluso quizás un community manager para que me ayudara a manejar mis redes. No me dijeron Claro, nada de eso, dice. Y entonces sí. cuando empiezo a entrar a esto, dice, pues no fue tan sencillo, terminé drogándome, o sea, no, sin generar ingresos porque era ten, compra, necesitas esto, dice, y Herramientas, espérame, herramientas, herramientas. Y la es realidad es que correcto, igual de repente tampoco son necesarias en un inicio, ¿no? O sea, ahí así es, puedes ahorrarte como bastante en herramientas utilizando las redes sociales. Ya cuando empiezas a hacer publicidad y bueno, ya es diferente, porque, o sea, porque entonces sí ya estás tomando en serio esta actividad y pues es la forma de poder llegar a más gente, ¿no? es Entonces, correcto, sí, o sea, hay como muchos em, detalles, diría yo, en los que sí, efectivamente no nos, no nos llega cuando estamos arrancando. Y a lo mejor porque pudiera parecer que, ay, pues si esto es lo que hago dentro de una empresa, ay, pues porque no podría hacerlo afuera. Sí, pero es que cuando ya estás afuera, como te decía, pues tienes que hacer otras 15 cosas alrededor, ¿no? No nada más así es es, exclusivamente esa actividad que haces dentro de una empresa. Y también yo siempre hablo porque me enfoco mucho en este tema de el servicio al cliente.
¿no? Porque una cosa es que sí sepas desarrollar una actividad, no sé, o sea, si te dedicas a, ¿qué actividad te gusta? Desarrollar páginas web, ok. Ujú. Desarrollas páginas web, que yo en algún momento lo hice. También en uno de mis emprendimientos fue desarrollar Claro. páginas web. Ujú. Entonces, sí, pero ya cuando estás en la búsqueda de nuevos clientes, pues, ¿qué tienes que hacer, no? También tienes que involucrarte en la parte de ventas y qué tipo de servicio le vas a dar a esos que ya empiezan a creer en ti y a convertirse en tus clientes. ¿Cómo los vas a retener? ¿Qué les vas a aportar? Eh, ¿Cómo los vas a hacer crecer también? O sea, y luego en la parte contable, ¿no? Ay, no, pues ni idea. Bueno, pues entonces tienes que contratarte un contador, ¿no? Así es. Este, que tú ahí estás mucho más, Así mucho es. más ducha en esa parte. Que te hable también de todos estos, depende de la naturaleza de tu negocio, que tengas la información correcta, ¿no? Para ver que si entra, que no entra en el negocio. O sea, son como muchas aristas, la parte del marketing, la parte de las finanzas, o sea, son como un conjunto de cositas que te van a permitir no solo arrancar, pero mantenerte. Mantenerte es Así lo es. importante en el tiempo, o sea, Pero fíjate que ahorita que estabas diciendo esto me llama la atención también otra parte, porque a veces tú puedes ser muy bueno en una actividad, como bien decías, dentro de la empresa, ¿no? Y a lo mejor puedes ser el mejor desarrollador de páginas web dentro de tu empresa, pero puedes no tener otras habilidades que justo requieres en tu emprendimiento, como una de ellas vender, y a lo mejor sí, no sabes ni siquiera cómo llegar a esencial. tu cliente, ¿sí? Y bueno, y ya deja la venta, el manejo de las objeciones, El cierre. el cierre, el darle seguimiento a la cobranza, o sea, de verdad, son muchos detalles que vale la pena. De hecho, fíjate que uno de mis proyectos justamente es un programa enfocado a emprendedores así de cero, ¿no? Que quieren dar el brinco, justamente está enfocado a eso, a darles como toda esto que hemos estado platicando, entonces, pero de manera ordenada, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, regresando al tema de no eres tú, dinero, soy yo, es mucho también la parte de toda esta educación que hemos tenido alrededor de lo que es el dinero. Entonces, ¿cómo vas a actuar con este recurso si tienes una mala relación con él? Es correcto. Así es. Así es. Entonces también por ahí hay que empezar a tratar de ver cómo es mi relación con el dinero, justo si es que quiero llegar a esos detalles. Y ojo, para quienes nos estén escuchando, viendo, no significa que emprender sea malo, No, sino para más bien nada. prepárate para querer dar ese salto de Ujú. emprendimiento y sobre todo para que sea un emprendimiento exitoso, que no mueras en el intento, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Sí, Porque si no, sí, ahí es donde puedes realmente perder todo. Entonces, es sí. justamente eso, prepárate, ve, empieza a formar esas habilidades que quizás adoleces, que quizás no tienes, pero que al final de cuentas son las que te van a llevar a ser exitoso en tu emprendimiento y por supuesto y Ujú. desde luego que justo alcanzar la libertad financiera a través de un emprendimiento. ¿Estás de acuerdo? Así es, así es. Sí, Sí. sí, totalmente. Son habilidades, como bien dices, que se van desarrollando, y que a lo mejor, en un principio es como muy agobiante, ¿no? Tener que saber de todo. Sin embargo, es que tú tengas esa experiencia para poder entonces ya, pedir ayuda, o sea, que empiece a crecer tu negocio y que tú empieces a delegar algunas de esas actividades que, eh, puedes empezar a delegar, ¿no? Entonces,
sí, el tema de el vínculo con el dinero, creo que de ahí parte la mayoría de esos horrores, de esas historias de horror, como decías. Así es, Pero simple, o así es. sea, no es, y no pasa nada, o sea, siempre todo hay una solución. Entonces, si es algo en lo cual estás estancado y no has podido como darle la vuelta, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para poder ayudarte en ese sentido de hacer este cambio de mentalidad, de cómo, de cómo tener una mucho mejor relación que sea en beneficio tuyo finalmente y el de tu familia, porque pues es algo esencial en la vida, con lo cual pues vivimos, ¿no? Así es. En este mundo. Entonces, pues la parte, yo digo que la parte espiritual y la parte financiera no están peleadas, muy por el contrario, están más que unidas, porque Así es. cuando empiezas a generar una aversión o un rechazo a este recurso, pues todo se complica, ¿no? Y, y yo cuando tuve esta situación no fue un tema de rechazo, más bien fue un tema de malas decisiones, o a lo mejor no de tomarlas en el momento correcto, sino yo em, empecé como todos hemos pasado por un tema de un multinivel, ¿no? En algún momento me invitaron, yo dije, ay, pues eso está bien fácil, claro que puedo renunciar y empezar con esto y rapidito. Sí, claro, pero todo lo que platicamos ahorita justamente, pues fue lo que yo no tenía aquí en el panorama, ¿no? Así es. Entonces, parte de esos intentos fallidos, que obtuve muchísimo aprendizaje y lo agradezco, porque pues, gracias a eso estoy ahora en una situación como bien de negocio, pues. Em, Gracias a eso, pues aprendes y valoras y ya tienes como otra perspectiva. eh, y puedes, y aún así, yo sigo aprendiendo muchísimo. Yo cada que puedo, o sea, todo el tiempo te puedo decir que estoy capacitándome para justamente ver de qué manera todavía puedo mejorar, mejorar, mejorar. No es que ya llegue a un punto y ay, ya se acabó, no, o sea, la vida es todo un aprendizaje en muchas áreas, en muchos eh, ámbitos y siempre hay algo nuevo que descubrir y aprender y mejorar. Así es. Yo de hecho digo que todos los días se aprende algo nuevo, todos los días. Sí. Y cuando no aprendes algo nuevo, entonces significa que te estás quedando en el camino por algo que tú has decidido. Pero si estás aprendiendo, estás avanzando. Porque al Ujú, final de ujú. cuentas creo que siempre vamos a estar aprendiendo, como bien lo dices. Pues Noemí, ha sido un placer, me ha encantado esta charla, de verdad es que estoy Ah, encantada. Y bueno, pues a lo mejor hacemos por ahí algo después para hablar de la meditación y de seguro. cómo nos puede ayudar en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, a Sí, lo mejor por eso ya después supuesto. vemos cómo lo hacemos. Pero muchas, muchas gracias. La verdad te lo agradezco mucho. Y sobre todo te agradezco esta parte de conciencia en donde quienes nos estén oyendo entiendan de que sí, sí se pueden hacer muchas cosas, pero también atrás debe de existir un trabajo y debe de existir algo que nos permita dar ese paso. Entonces, pues gracias nuevamente y algo que nos quieras decir para ya concluir este podcast. Pues yo te agradezco primero a ti, primero tu invitación, encantada de estar en tu programa compartiendo con tu audiencia. Espero que les haya servido mi testimonio de algo, ¿no? En esta parte del emprendedurismo y el dinero. Y fíjense que justamente estoy haciendo el lanzamiento de un programa ¿Ok? que se llama Mejora tu Karma Financiero. Y Ah, está muy justamente es padre. enfocado a esta parte de cómo nosotros, a través de las prácticas de yoga y principalmente de la yoga, podemos elevar
nuestra energía, y esa energía va a hacer que podamos atraer esa misma abundancia, que es la abundancia que hay en el mundo para nosotros, ¿no? Entonces, nuestra, este programa está enfocado a eso y, por supuesto, tiene toda esta parte del trabajo de la mentalidad en relación con el dinero y de cómo poder llevar tus finanzas a un estado que te den libertad y bienestar. Entonces, pues mis redes son Libertad y Bienestar NG de Noemi Gómez, ¿no? Y ahí, pues, si quieren visitarme. De hecho, te iba a y, preguntar eso, tus redes sociales, pero ¿son en Face y en Instagram o en sí, dónde en estás? todas me encuentran igual, Ah, Libertad y ok, Bienestar perfecto. NG. Ah, bien, Instagram bien. principalmente, estoy como más activa también en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, nada más. Yo Todo creo lo que que pueda haber posible. no, Pues no ya, todo, porque es imposible abarcar tanta red social, pero así es. principalmente esas 4 ahí están. Pues ya lo saben, comunidad financiera, amigos financieros. Creo que se escucha muy bien ese taller, porque adicional debemos entender también que el dinero es energía. Entonces, Así trabajar es. esa parte de la energía creo que se escucha excelente. A lo mejor hasta me vuelvo a tu alumna, ¿por qué no? Entonces, pues ya saben, amigos, síganla, búsquenla en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn como Libertad y Bienestar NG. De todos modos, aquí se van a quedar sus redes sociales para quien quiera visitar a Noemí, porque al final estamos en este camino y nuestro propósito es justo ayudar y generar conciencia para que toda la gente logre entender que las finanzas es algo totalmente distinto a lo que nos han dicho. Entonces, muchas Así gracias es. nuevamente, Noemí, Gracias a muchas ti gracias. y Y muchas gracias a todos. recuerden, no se les olvide suscribirse y pues nos vemos y nos escuchamos muy pronto y recuerden, sean felices porque felicidad se vive con F de finanzas. Nos vemos. Bye bye.